Buenas noches. Este curso de Psicología Política está integrado por Alexandra Guzmán Alzate, Ani Juliana Ramírez Perdomo, Yeseidi Barragán Rodríguez, Dayana Sofía Ospina Pérez y quien les habla, Andrea Rojas Carvajal. Dando respuesta al interrogante, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítica de la psicología política? Yo pienso que el análisis del discurso permite ir más allá del lenguaje, puesto que permite cuestionarnos escudriñando e investigando más allá de las dinámicas de poder, que desde épocas antañas nos han dejado huellas, como la violencia, los indígenas, la discriminación, y aún son tela de juicio, buscando desentrañar las formas en que se construyen discursos políticos que aún mantienen desigualdades sociales y políticas. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice la compañera Andrea, digamos que dentro de mi concepto considero que sí es importante dentro del discurso político, dentro del análisis del discurso político del lenguaje. ¿Por qué? Porque es a través de ellos que influye dentro de la percepción y dentro de del reconocimiento o de la influencia que tienen los seres humanos. Esta es una herramienta útil porque nos permite comprender y analizar cómo el discurso y el lenguaje que se utiliza en él mismo influyen dentro de las relaciones de poder y en la construcción de las relaciones de contextos políticos y sociales. En este caso, pues es muy importante mencionar que también mediante la psicología política permite la comprensión de la política y de las sociedades como formadas por medio de discursos, los cuales logran movilización y participación a nivel político y a nivel social. El análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico que se utiliza en la psicología política para examinar cómo el lenguaje y el discurso influyen en las relaciones de poder y en la construcción de unos significados del contexto político y sociales. En ellos podemos encontrar que la psicología política puede examinar los discursos políticos, las prácticas discursivas de diferentes contextos y pudiendo analizar que también son herramientas que permiten examinar el lenguaje y que influyen en las relaciones de poder y en la construcción de significados, contextos políticos y sociales. Bueno, respecto a la pregunta y a lo que han expuesto mis compañeras, desde el punto de vista, mirando que la psicología política es reconocida como una disciplina científica cuyo propósito de estudios pues son lo relacionado con la subjetividad y la toma de decisiones políticas. Miramos que el análisis crítico es una herramienta que nos permite hacer un discurso o debate desde la psicología y la política, en la cual se tratan temas económicos, históricos, sociológicos, con el fin de tomar decisiones en busca de un bien común, apoyando al individuo y a sus comunidades para que de esta manera se sientan respaldados, los procesos políticos siendo estas herramientas fundamentales para que la comunidad o la persona pueda valerse por sí misma. También mirando que el análisis crítico es un discurso que nos da herramientas para evaluar y para tener conciencia de lo que se debe hacer y de qué manera y que se haga de una manera responsable, teniendo en cuenta el bienestar de los demás y que sea una decisión sabia a la hora de tomarla. Buenas noches. Es importante tener en cuenta qué es el análisis crítico del discurso. Como ya lo hemos dicho, esto es una herramienta de investigación que se centra en un análisis discursivo y que estudia principalmente la forma en que el poder y la desigualdad se presentan
se producen, se legitiman y resisten en el contexto en el que se encuentren, ya sea social y político. Con estas investigaciones, los analistas críticos del discurso toman una posición explícita y buscan entender, fundamentalmente desafiar el abuso de poder y la desigualdad social. Otro de los aspectos que se encuentra es que se enfoca principalmente en problemas sociales y cuestiones políticas, en lugar de solo estudiar las estructuras discursivas fuera de sus contextos sociales y políticos. Este análisis crítico de problemáticas sociales es usualmente multidisciplinario. Otro de los aspectos a resaltar es que es un lugar de meramente describir estructuras discursivas que trata de explicar en sus propios términos. En resumen, el análisis crítico del discurso es una herramienta muy poderosa para analizar los aspectos sociopolíticos de la psicología política, ya que permiten examinar cómo el lenguaje influye en las relaciones de poder y la construcción de significativos en contextos políticos y sociales. Es ver cómo un simple discurso influye de manera positiva y o negativa en la vida de los oyentes, lo que, como dijo alguna compañera, ha traído grandes secuelas en la historia de guerras, de muertes, de desapariciones forzosas. Entonces es como más que todo eso. Perdón, yo para resaltar quiero mencionar o de pronto como apoyar algo que decía Yeseidi, y es que justamente el análisis escrito del discurso referente a la psicología política considero que nos da esas facultades y esos como métodos de verificar cuáles son las ideologías y las estrategias que utilizan a nivel político y sobre todo en el poder social. Y eso dentro del ser humano, nosotros ya como ciudadanos, nos conlleva a tomar decisiones y de pronto en algunos casos a no repetir las mismas historias que ya hemos vivido, pues a nivel político y a nivel social, teniendo en cuenta las decisiones que tomamos en los diferentes contextos, como en el simple hecho de ejercer el voto o de ser y elegir. Es importante tener también presente que las personas que emiten los discursos, los diferentes discursos, tienen que adaptarse a la comunidad en la que están, a la comunidad en la que presentan, ya sea indígena, ya sea de X lugar del departamento, de la región. Entonces, es una de las características que tienen que tener en cuenta para influir en las personas, y que el discurso influye de manera psicológica inclusive desde cuando se están criando los niños. Cuando venga le decimos, no haga eso porque esto es malo, porque esto lo perjudica, y así se transforma ya en lo general, pero en el ámbito político. Para ahí anexar algo a lo que acabo de decir la compañera, no es que si yo le hablo de esta forma a esta persona me va a entender todo el mundo, ¿no? Es el contexto en el que se encuentre el que presenta el discurso que se tiene que adaptar a las personas y no las personas al que lo presenta. Hay algo que hoy en día tenemos que tener presente, es la importancia de la inclusión, de cómo nos dirigimos a las personas, de cómo las queremos o cómo ellas se sienten realmente. Entonces eso es otro aspecto que se me pasa ahorita a mencionar, y era esa política de igualdad que tanto se resalta en redes sociales, en noticias, en diferentes páginas,
esa política pública que actualmente tenemos, y es la identidad de género que presentan las personas. Muchas gracias, compañeras. Pues yo creo que ya podemos dejar de grabar. Gracias. Bueno, compañeras, igualmente.